Hola, ¿Cómo Débora. va? Bienvenida y feliz año. Igualmente para vos, un placer reencontrarnos con vos, por supuesto, con todo el equipo y con el público, porque bueno, han sido unos días para todos nosotros muy buenos, porque hemos tenido la oportunidad de descansar, de reencontrarnos con la familia, con los afectos, de tener tiempo, y bueno, y la idea del reencuentro siempre es muy agradable. La verdad que yo extrañaba un poquito ya. Sí, pero somos dos, y además porque particularmente la Argentina tuvo mucha intensidad en el transcurso del mes de enero, el mundo tuvo mucha intensidad, y porque además febrero arranca con la renuncia de Marco Lavagna, yo creo, a mí me cuentan, esto es un adelanto, no hay plafón para la continuidad no solo de Mariano Cunio Libarona, sino tampoco de Sebastián Amerio. El gobierno está ultimando detalles de lo que es la avanzada final más explícita, más evidente de Karina Milei en el control de la gestión, no ya solo de la política, sino de la gestión, tomando cartas en el asunto en materia de justicia, en sentido pleno. Claro. El tema Cunio, Libarola y Amerio, digamos, si no hay plafón para ninguno de los dos, es una manera de, bueno, por lo menos saldar en lo que es la superficie, la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei, ¿no? No va a haber doble comando y el control lo va a tener Karina Milei, lo cual significa una reestructuración que yo creo que es la más importante desde la elección del 26 de octubre, por el significado, por las implicancias, por lo que el gobierno puede ir a buscar en la justicia con un nivel de vacancias como nunca antes tuvo en la historia contemporánea, casi 40% del total de los juzgados. Creo, insisto, que es la decisión más relevante si es que se confirma este mes, febrero. Sí, de todos modos, bueno, siempre todas estas decisiones de nombramientos en la justicia tienen como protagonista al Congreso, particularmente al Senado, de modo que siempre es una manera de establecer consensos, ¿no? Más allá de que para cualquier gobierno siempre es muy tentador, ¿no? Tener allí, un plafón favorable, ¿no? En el ámbito de la justicia. Ahora, lo de Lavagna es interesante. En un rato sé que va a dar otra entrevista. Hoy ya dio una radial, ahora tiene otra prevista, el ministro de Economía Caputo. El vocero, ¿no? Sí. Bueno, horas. La verdad que la salida de Lavagna está inmersa en esta especulación que había respecto del cambio metodológico en las mediciones del INDEC. A mí lo que me dicen es que esos cambios no se van a realizar, que la medición va a ser hecha para poder tener un marco comparativo, digamos, similar, para que haya una metodología igual y pueda hacerse la comparativa con las mediciones previas, tal como la conocimos hasta ahora. Y bueno, la verdad que lo de Lavagna es interesante porque nos remite también un poco a la historia, ¿no? De lo que es el INDEC en la Argentina y lo que pasó durante el kirchnerismo. Sí, a ver, definitivamente Lavagna está desde el 2019. Hasta acá no había sido objeto de cuestionamientos. No. Su estadística, pese a que algunos le intentaban menospreciar, fue validada por el contexto de los especialistas. Se hablaba siempre de por qué en la Argentina había que actualizar la canasta con la cual se mide la inflación. Es una actualización que había previsto el gobierno de Mauricio Macri. Se hizo durante su gestión, 2017. Se encuestó para saber cuál era la canasta necesaria de medición para poder estar más acorde a los consumos que nosotros tenemos. Esta canasta con la cual medimos la inflación es del 2004, tiene 20 años largos, tiene telefonía fija. Yo no sé cuántos tienen teléfono fijo de todos los que estamos acá. Por ejemplo, yo ni siquiera lo tengo. Sí, lo mismo que podés hacer el mismo paralelismo con la manera de medir la pobreza, ¿no? Que es una discusión también que tiene muchos años en la Argentina, porque claro, cuando vos no medís la pobreza en términos estructurales, sino por nivel de ingresos, y cada punto de inflación hace que tengas más pobres, cada punto de inflación que baja, menos pobres. Hay que decir que... Atraso cambiario, baja la pobreza, sube el dólar, sube la pobreza. De todos modos, es cierto que la gestión de Lavagna no había tenido objeciones. Es cierto también que Lavagna había sido víctima, y a mí me gustaría esto recordarlo, de Guillermo Moreno, cuando desde la consultora de Lavagna Ecolatina, corregime vos, Carlos, si me falla la memoria, publicaban datos de inflación que no le gustaban al kirchnerismo. Sí, es así, por supuesto. Y Guillermo Moreno castigó duramente a la consultora que en ese momento comandaba Lavagna. Y también muy duramente, y me gustaría aprovechar para recordar, el trabajo que hizo Jorge Todesca con Graciela Bebacqua. Sí,
No hay que olvidar que durante mucho tiempo del kirchnerismo, prácticamente el INDEC no daba el número exacto y lo daban las consultoras. Hay que recordar el índice que daban las consultoras durante gran parte de la última parte, digamos, del kirchnerismo. Y la información que nosotros tenemos aquí es que, después vamos a dar lo que dijo Marco Labaña, pero que hay por ahora un reemplazo, que es el número 2, que es Pedro Lines, que es el número 2 de Labaña. Que ahí estamos viéndolo en pantalla, efectivamente. Pero yo tengo que no está confirmado que sea él. ¿Que podría haber otro nombre? Que podría haber otro nombre. O sea, que él es la transición eventualmente hasta el desembarco, la llegada o el anuncio de un nuevo director del INDEC. A ver, que habría una transición, ¿por qué? Porque la semana que viene, ustedes saben, sale el índice de precios al consumidor, tiene que dar a conocer el INDEC, el índice de precios al consumidor de diciembre. Sí. De enero. En febrero, de enero. Perdón, sí. de enero. Ya se dio el de diciembre, que dio 2,8, tiene que salir el de enero. Ahora, la gran pregunta en todas las consultoras es si va a salir el índice, que ya está calculado, como dijeron ustedes, con la nueva base, 2017-2018, que ya es vieja, Correcto. En función de esto de que estamos viviendo ahora, esa base ya es vieja, o va a seguir la 2004. Igual en INDEC hizo pruebas y dieron muy parecidos los índices. Tanto desde septiembre en adelante no hubo mucha diferencia entre uno y otro. Correcto, hay una nota de Francisco Jueguen en La Nación haciendo esa comparativa que es muy interesante. Y vos sabés que la ponderación es prácticamente muy similar. Muy similar. Creo que daba con decimales la diferencia. Sí, el del 2,8 que dio diciembre, la otra, bajo la nueva metodología, da 2,9. Por ejemplo, el anterior que había dado 2,5, los dos, con las dos metodologías da 2,5. Por lo tanto, no hay mucho cambio en la variación. Pero bueno, habrá que ver qué decide el INDEC. ¿Cuál sería el problema si no hay mucho cambio entre una cosa y la otra? De una actualización que se había anticipado que se iba a hacer en enero para empezar el año, que no se quería hacer en campaña electoral, por eso no se hizo el año pasado, porque no querían que se lea como que el gobierno cambiaba la manera de medir la inflación para que le sea más favorable frente a un discurso de la oposición hablando de que la inflación no había sido derrotada, sino que seguía viva. Claro, pero quiero explicar algo, Paulino. Y un datito más, Carlos, perdón la interrupción. El presidente en declaraciones públicas en estos días dijo que para agosto, corríjanme ustedes, la inflación iba a empezar con 0. Entonces, sí, después corrigió a fin de año. Pero quiero explicar algo estadísticamente que es muy importante. Cuanto más baja es la tasa de inflación, menos divergencia hay entre una serie y otra. No es lo mismo que la tasa de inflación sea 25% mensual que la tasa de inflación sea 2,8% anual. Estadísticamente y estocásticamente hay que explicarlo, pero las variaciones son muy pequeñas. Cuando la inflación da, como dio fin de 2023 y 2024, 110 o 200, obviamente ahí se notan más las diferencias. Ok, bueno, veremos entonces, primero qué dice Caputo, que está haciendo declaraciones, entiendo, en los próximos minutos, y paralelamente, si como dice Carlos, la información que trae él, Pedro Lines es el reemplazante o el sucesor de Labaña en la transición y puede aparecer otro nombre, o si efectivamente va a ser quien definitivamente quede a cargo del INDEC. Paulino, gracias, un placer reencontrarnos. Y nos vemos a la tarde, 17:50, arrancamos la mesa de periodistas aquí en La Nación Más, así que nos reencontramos en un rato. Será un enorme placer. Me voy a buscar información. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Un placer realmente estar nuevamente con ustedes. La verdad que teníamos muchas ganas de volver, de reencontrarnos, de compartir la información.